El libro de Isaías es un libro maravilloso porque es catalogado como una Biblia en escala. La Biblia contiene 66 libros, al igual que el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos. Pero hay una marcada diferencia entre los primeros capítulos 39 y los capítulos 27 subsiguientes, que es por lo que se ha catalogado el decir que es una Biblia en escala. Los primeros 39 capítulos de Isaías representan lo que es el juicio de Dios, representan lo que es la ira de Dios, y los últimos 27 capítulos vienen siendo lo que es la demostración de la gracia de Dios, al igual que el Nuevo Testamento, que en sus 27 epístolas, revelaciones y evangelios habla de la gracia de Dios. Este capítulo 40, que es el que nosotros vamos a tratar el día de hoy, es justamente donde comienza lo que le llaman el término de la gracia del escrito de Isaías, y comienza exactamente como es el inicio de los 4 evangelios, hablando de Juan el Bautista. Otra característica que tiene el libro de Isaías es que el capítulo 66 termina justamente como termina el Nuevo Testamento, hablando de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Es por esto que los estudiosos le han llamado que el libro de Isaías viene siendo como una pequeña Biblia en escala. Hay un comentarista que yo lo he citado en otras ocasiones, se llama A.W. Tozer, que él dice que lo que nos viene a la mente cuando nosotros pensamos en Dios es lo más importante para nosotros. Lo que nos viene a la mente cuando nosotros pensamos en Dios es lo más importante para nosotros. Es lo que te define a ti, lo que tú piensas acerca de Dios. No lo que tú piensas acerca de ti, que regularmente nosotros pensamos primero en nosotros y después pensamos en Dios, sino que lo que tú piensas acerca de Él es básicamente la predicación del día de hoy, lo que Isaías nos quiere mostrar. Porque ese pensamiento acerca de Dios es lo que determina lo que tú eres. Isaías quiere hacernos una radiografía a todos nosotros el día de hoy. Hay una ley secreta en cada uno de nosotros, y esa ley que está en el alma nos inclina a nosotros a tener un Dios personalizado. ¿Cómo es un Dios personalizado? Un Dios que opera conforme a las posibilidades que tu imaginación le da. Un Dios que actúa en tu vida y actúa en medio de su creación conforme a la capacidad que tú tienes de ese Dios que tienes en tu corazón, valga la redundancia. Cada uno de nosotros tiene un concepto de Dios, de lo que Dios es capaz y de lo que no es capaz de hacer. Entonces, de esa manera tú personalizas a Dios. Yo he escuchado a muchas gentes referirse a Dios como si se estuviera refiriendo a un hermanito menor. Y hablan de Dios como si fuera el vecino. He escuchado calificativos que se le dan a Dios con nombres propios. ¿Y cuán lejos estamos nosotros, si hacemos este tipo de cosas, de reconocer la grandeza de Dios? ¿Qué viene a tu mente cuando tú piensas acerca de Dios? Podría decirte que hay 2 conceptos en tu mente, y uno de ellos es el que tú tienes una imagen de Dios cuando todo marcha bien en tu vida, y tienes una imagen de que es el Todopoderoso, de que sus promesas son efectivas y eficaces, pero tienes otro Dios, que es el concepto del Dios cuando tú estás en problemas y cuando tú estás en dificultades. Lo minimizas, disminuyes su capacidad de poder,
Y en tu pensamiento tú juegas con estas dos cosas. El Dios poderoso cuando las cosas marchan bien y el Dios no tanto cuando las cosas no te están marchando tan bien. Entonces, cuando estas cosas suceden, nosotros reflejamos dudas, incredulidad, angustia, inseguridad, cuando estamos tratando con el Dios que hemos personalizado. Conocer a Dios es la base de la fe, es lo que nuestro querido Isaías nos quiere hablar a nosotros en esta tarde. Y es por esto que el título de esta predicación se llama El tamaño de tu fe, el tamaño de tu Dios define tu fe. El tamaño del Dios que tú tienes creado en tu mente es lo que define tu fe. En los primeros 39 capítulos de este libro, Isaías describe el pecado del pueblo de Israel, lo que habla de juicios a los que ellos van a tener que enfrentarse. Isaías profetiza, bueno, Isaías es el profeta más citado en el Nuevo Testamento, hablando de juicios. Pero en el capítulo 40, Isaías nos provoca a hacernos la pregunta: ¿qué nosotros necesitamos para encontrarnos con el Dios de la Biblia? ¿Qué necesitamos? Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude. ¿Sabe por qué? Porque es muy posible que tu mente esté divagando en muchísimas cosas. Y es posible que hoy Dios quiera darte el regalo de revelarse a tu vida. ¿Tú ves por qué tú lees tanto? Y a veces lees como si estuvieras leyendo un periódico, pero hay una palabra que te detiene. Eso solamente lo hace el Santo Espíritu de Dios para que tú te enfoques en conocer la realidad del Dios al que tú estás leyendo. Pues es lo mismo cuando nosotros estamos aquí. Si usted no pelea, definitivamente usted se va a ir igual que como llegó. Usted no es el único que tiene problemas. Usted no es el único que dejó cosas pendientes. Usted no es el único que está padeciendo de cosas. Todo el mundo aquí tiene su propia batalla. Todo el mundo está peleando en su mente cómo querer saber qué Dios quiere. Y hay otros que están peleando y batallando con sus propios interiores. Por lo pronto, cuando la Biblia dice que el reino de Dios solamente los valientes lo arrebatan, esto es un momento de usted hacerse valiente y guerrear por usted mismo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Señor, tú sabes la batalla que he tenido esta semana para poder traer este mensaje. Y es porque tú mismo me has mostrado lo poco que soy, lo insignificante que soy, lo pecadora que soy, para poder traer un mensaje que hable de tu grandeza. Señor, no estoy capacitada y me confieso delante de tus hijos. Mostrar tu gloria es una carga muy grande para mí. Pero yo confío que así como tú nos has creado a cada uno de nosotros, tú me quitarás de mí y descenderás tú y hablarás con tu pueblo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, hazte evidente en nuestras vidas. Mira la dureza de corazón que hay de todo aquel que está aquí sin ti y aquel que dice seguir a un Dios que no conoce. Señor, la misma petición que te hizo Moisés, muéstrame tu gloria. Nosotros te rogamos a esta hora que lo hagas. Danos la oportunidad, Señor, de tener un encuentro con la realidad de tu grandeza y de tu poder. Señor, cuando tú visitas nuestras vidas, jamás serán iguales. Jamás seremos iguales si tú tocas nuestras vidas. Y por eso yo te imploro en el nombre de Jesús, Señor, que los ojos, el corazón y la mente de todo el que esté en este lugar pueda estar concentrado en tu palabra.
para la gloria y para la honra de tu nombre. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías 40, versículo 1. Consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Pueden tomar asiento. Estos versículos fueron escritos para Dios animar a los suyos que estaban en cautiverio en Babilonia. Para los que no conocen este término de cautiverio, el pueblo de Israel, específicamente la parte de Judá, fue invadida por un imperio, el mayor imperio que se podía tener en ese tiempo. Y yo creo que nosotros, que estamos acostumbrados a escuchar el ejército de la India, el ejército de muchas militantes, el ejército de China, el ejército de la misma Rusia, el ejército de los Estados Unidos, nosotros ya estamos acostumbrados a los términos de ejércitos grandes. Ahora bien, en los tiempos que Isaías nos está escribiendo, no, el ejército mayor que se había levantado después de la creación fueron el ejército sirio y el ejército babilónico. Y el ejército babilónico invade a Judá. Se los llevó presos a todos. Se los llevó cautivos a todos. Imagínese usted en su nación, que una nación más poderosa lo hago a esclavo de ella. Esto era lo que estaba viviendo los hijos de Dios en ese tiempo, el pueblo de Israel, por generalizar el nombre. Y Dios manda este mensaje a través del profeta Isaías a fin de que cobraran confianza y dependencia en él. 11 veces en pocos capítulos Dios le dice que no tengan temor de lo que ellos van a ver. Y Él les asegura que estaría con ellos. Dios sabe que la incredulidad empieza dominando los pensamientos y el temor se apodera de nuestras emociones. Él sabe que la fe y el temor no pueden coexistir. En Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1, describe la fe como el estar seguros de lo que no vemos. La fe convence de que Dios está siempre trabajando tras bambalinas en cada área de nuestras vidas, incluso cuando no hay ninguna muestra tangible de que apoye un hecho por el que nosotros estemos pasando. A mí que me toca dar consejerías, muchas, he tratado de usar las palabras de Dios en creyentes y los creyentes me contestan, sí, yo sé. Ese sí, yo sé. Sí, yo conozco la palabra. Sí, yo sé que Dios es bueno. Sí, yo sé que Dios es esto o que Dios es el otro, pero esas son las respuestas que se dan. Comienza como una gangrena, como una polilla, a entrar lo que es el espíritu de duda. Recordemos que el pueblo está cautivo, habían perdido su patria, perdieron su tierra, estaban dispersos a expensa de sus cautivadores, lo habían perdido todo y muchos de ellos habían muerto, muchos de sus parientes habían muerto en medio de la guerra entre los babilonios y el pueblo hebreo. El pueblo tenía miedo. Y a lo largo de estos 27 versículos, Dios dice muchas veces que no tengan temor porque el pueblo tiene miedo. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿a qué nosotros le tememos? ¿Qué es lo que nosotros le tenemos miedo? ¿Cuáles son las áreas de tu vida que te quitan el sueño? ¿La muerte?
¿Perder a tu esposo? ¿O perder a tu esposa? ¿O perder un hijo? ¿Perder financieramente? ¿Estar mal económicamente? Déjeme decirle que eso no es algo para uno estar alegre. Hasta el proverbista dice Salomón en Proverbios 24:34, que cuando llega la pobreza al hombre, es como un hombre armado que lo ataca. Cuando llega la pobreza es como si un hombre armado te atacara. O sea, que a la luz de la Biblia, la pobreza duele cuando nosotros estamos perdiendo económicamente lo que tenemos. Podemos tenerle miedo a enfermedades, a fracasar en algún negocio que queramos hacer, a perder en un juicio que nos hayan entablado. Y para otros, el tener una relación tóxica que te hace tener temor hasta de llegar a tu propia casa. O para otros, muchas luchas internas que se puedan tener. Se hizo un estudio y según los psicólogos en Estados Unidos, han revelado que los hombres estadounidenses, el temor mayor que tienen es el de no poder proveer para su familia. Que en el momento que un hombre y una mujer se acercan al altar y juran el protegerla, eso está en el disco duro, porque como Dios hizo al hombre para proteger a la mujer y para proteger a su familia, el estudio indicó que es el temor número uno que el hombre estadounidense tiene, el poder perder sus facilidades para poder mantener su casa. Este es un problema específico para los hombres que están casados y con hijos. Pero Isaías dice que si tú comparas esto que te hace sufrir, que te hace sentir temor, ese temor comparado con Dios no es nada. Él quiere que nosotros corrijamos el enfoque. Él quiere que nosotros, o Él nos quiere llevar a nosotros a ver nuestras situaciones comparándolas con Dios. Él quiere que nosotros comparemos a Dios con nuestras circunstancias. A través del profeta, Dios dice, aunque tú seas un gusano, oigan, y estuve buscando todos los atributos que hablan del gusano, la facilidad con el que se mata. Usted mata un gusano sin darse cuenta, solo pisándolo. Y Dios compara en el capítulo 41, en el versículo 14, a cada uno de nosotros nos compara con un gusano. Y sabiendo la fragilidad que hay en nosotros, Dios dice, aunque tú seas humilde gusano, no tengas miedo, porque yo soy el Señor y yo soy tu Redentor. El pueblo se siente sin esperanza y Dios contesta, consuelen. Y dice dos veces, y les he enseñado en otras ocasiones, que cuando en el hebreo se repite una palabra es para mostrar una intensidad con lo que se está diciendo. Isaías dice, consuelen, consuelen a mi pueblo y diles que se han acabado sus días tristes. El pueblo duda. Y en el versículo 27 le preguntan al mismo Dios contestándole las preguntas, porque a veces nosotros no tenemos que decirle las cosas a Dios, Él las sabe. Y Dios dice a través del profeta, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? El profeta le dice, ¿cómo tú eres capaz de decir que Dios no está viendo el momento por el que tú estás pasando? ¿Cómo es posible que tú no te atrevas a decir que Dios ha volteado su mirada para ver lo que a ti te está pasando? Dice Isaías, ¿cómo tú puedes decir que Dios no toma en cuenta tu derecho? Matthew Henry, haciendo comentario de este versículo específico, él dice que ellos hablaban de Dios como si Dios se despreocupara de ellos, como el que perdía toda esperanza con respecto a una situación. El salmista Asaf, que hemos hablado de él justamente en este salmo, en el Salmo 73, él
expresa impotencia ante Dios, porque Dios no toma en serio lo que le está pasando a él. Y dice el Salmo 73, del versículo 3 al 7, que él tuvo envidia de ver a los orgullosos, que él tuvo envidia de ver cómo ellos prosperaban a pesar de su maldad. Como quien dice, no vale la pena el servirle a Dios, porque mira, este tan malo, este que ni siquiera va a la iglesia, mira, le está prosperando, le está yendo mejor que yo. Pareciera, dice el salmista, que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, parece que el salmista estaba enfermo. No tienen dificultades con otras personas, no están llenos de problemas como los demás, en este caso como él. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, dice el salmista. Ahora, Israel está impaciente porque no ve resultados. Ya van 60 años que pasan y no ven ninguna muestra de parte de Dios de que las cosas fueran a cambiar. Y dice el profeta en el capítulo 49, en el verso 14, el Señor no me ha abandonado, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Cuántas veces usted se ha dicho esto? Que Dios te ha olvidado, que Dios te ha abandonado. ¿Cuántas veces? Y a lo mejor no lo dices en público, pero sí se lo dices a Él. La incredulidad nos hace adelantarnos a las consecuencias que son peores que la espera. La paciencia es lo que nos mantiene aferrados cuando parece que Dios se está alargando con nuestra situación. La paciencia es lo que evita que el tiempo misterioso de Dios se convierta en el debilitamiento de nuestra fe. Y a la luz de esta pequeña introducción que hemos hecho, la pregunta crucial aquí es, ¿de qué tamaño es Dios para ti? ¿De qué tamaño es Dios para ti? Hay una palabra que está pasada de moda. Cuando yo estaba pequeña la escuchaba mucho, pero está pasada de moda y es la palabra pasmo. La palabra pasmo significa asombro, sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar. Y nosotros hemos perdido la capacidad de pasmo cuando se trata de observar a Dios. Isaías en el capítulo 6, en visión, vio la gloria de Dios y se quedó pasmado de asombro. Y fue tan grande el asombro que dice, ¡ay de mí que soy hombre muerto porque soy pecador! Y lo único que Isaías describe en el capítulo 6 fue que él vio el borde del manto de Dios. Que lo único que vio fue los ruedos del manto, de la ropa ejecutiva celestial. Él describe serafines, él describe los cánticos, él describe querubines, pero no describe la figura de Dios física. Lo que él describe es una gloria que él vio, que él entiende que Dios tenía que estar ahí. Ezequiel cayó rostro en tierra al ver un poquito de la gloria de Dios. Y dice que sentado junto al río de Quebar, que era un río babilónico, dice que permaneció callado por una semana por el impacto tan grande que tuvo cuando vio la milésima parte de la gloria de Dios. Nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que en una visión, cuando Juan es llevado a lo alto y se encuentra con Cristo, dice que cayó como muerto. Y mi pregunta retórica es,
¿con qué tú comparas a Dios? ¿De qué tamaño es el Dios que tú le sirves? ¿Cómo tú tienes en tu disco duro la presencia de Dios en tu vida? En estos versículos, por si no lo sabías, Dios se presenta y describe su poder ilimitado. Cuando esta gente que están en el cautiverio dudan del gran poder de Dios, porque en 60 años Él no había hecho nada. Cuando estas gentes esperan y esperan, y a lo mejor familiares habían muerto, esperando, 60 años es mucho tiempo, Dios comienza a revelar, poniéndolos a ellos en una posición de cómo es posible. Dice en el versículo 12, Dios haciendo preguntas retóricas al pueblo: ¿quién ha sostenido los océanos en su mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? Hay una versión que dice que Dios con sus 3 dedos mide todo el universo. Así como usted coge sus 3 dedos para coger un poco de sal y ponerla en un lugar, dice el profeta Isaías que Dios con estos 3 dedos puede medir la dimensión de la tierra. ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿Ha pesado alguien los montes y las colinas en una balanza? Dios en su carta de presentación habla de su sabiduría. ¿Quién puede darle consejo al Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso al Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Y esta misma cita la hace Pablo en 1 Corintios 2:16. La hace en Romanos 11:34 y también la hace el profeta Jeremías en el capítulo 23, en el versículo 18. ¿Quién ha sido el consejero de Dios? Dios sigue mostrando su superioridad. Y dice, las naciones son para Él como una gota de agua. ¿Usted alguna vez ha cogido un envase y ha ido caminando y se le cae una gota de agua? ¿Usted ha hecho algo? ¿Ha cambiado esa gota de agua el propósito que usted tiene con su cubeta? Dios se describe de esta forma, que para Él las naciones son como eso, como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Nosotros ya no estamos acostumbrados al tipo de peso, pero en el país nuestro, yo sé que en los países de nosotros se usan unas pesas que se le ponen a veces una piedra para pesar el producto que usted está comprando, y ahí usted iguala con el peso de la piedra la cantidad de grano, la cantidad del artículo, del alimento que usted esté comprando. Y lo que Dios está diciendo aquí es, esa pesa puede ser afectada si usted le pone una piedrita chiquitita que yo no la vea. Afecta un poco la libra, las 2 libras o las 3 libras que yo compre del alimento. Pero lo que Dios está diciendo aquí es que como un grano de polvo en la balanza, para Él es de insignificante una nación. El polvo no alterará jamás el peso de lo que usted está comprando. Y Dios está diciendo, para mí, y no es que la nación no sea importante, es que Dios dice, lo que tú tienes para mí, eso es lo que representa tu problema. Esa es mi grandeza, de que para mí es algo pequeño, es algo insignificante. Los poderosos países que están en las islas del mar son para Él como, es lo mismo que un simple grano de arena. Y lo que Isaías está hablando es de los continentes. Cada continente, dice, todos los continentes juntos para Dios no representan ni siquiera el peso de un grano de arena.
No hay, continúa diciendo, en los bosques del Líbano. Y cuando se habla de los bosques del Líbano, ahora nosotros vemos el Líbano como una ciudad, como una nación. Pero cuando la Biblia habla del Líbano, habla de una cordillera donde tenían los mejores árboles plantados que se pudieran encontrar. Los cedros más elevados y más majestuosos. La Biblia los cita como una cordillera llena de árboles. Y Dios dice que aún utilizando todos los árboles del Líbano para hacerle un sacrificio, para Él eso no es suficiente. Y Dios dice que aún los animales que están en medio de esos bosques, ninguno, ni que tú los reúnas a todos ellos, bastará para mí un sacrificio, porque todo eso es como nada para mí. Ni la leña suficiente para presentar en su altar una ofrenda como Él se la merece. Dice el verso 17, para Dios nada valen las naciones, son lo mismo que la nada, dice la Nueva Traducción. Es importante cuando Él muestra su dignidad. A partir del versículo 18 al 26, Él dice, a Dios nosotros no podemos compararlo con nada ni con nadie. No puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatuas, los joyeros las cubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra y se lo llevan a un artesano. Pero este, por más hábil que sea, hace un ídolo que no puede ni siquiera pararse. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna imagen. Y cuando Dios está diciendo esto, es porque por la desesperanza de los que estaban en la cautividad, ellos estaban recurriendo como una nueva visión de fe, el adorar ídolos en Babilonia. Entonces ellos adoraban a Dios y también adoraban ídolos, y Dios está poniendo esto en la balanza para decirle, eso que hacen artífices, eso que hacen con sus propias manos, jamás podrán compararse conmigo si ustedes tienen fe en eso. Todos los ídolos que ustedes fabrican, todos los ídolos que tienen guardados en el corazón, todos los ídolos que ustedes creen que son la esperanza para sacarlos a algún lado, Dios dice, nada de eso se compara conmigo. Ustedes saben muy bien, dice, y ya lo han oído decir. Dios está diciéndole a ellos con esto, no han sido ni una, ni dos, ni tres que yo te he hablado. No han sido ni uno, ni dos, ni tres los profetas que han venido hablándote de mi grandeza. No han sido ni uno, ni dos los que te han contado lo que yo hice en el pasado. Y sin embargo, ¿es que tú no has oído? ¿Es que tú no recuerdas? Eso es lo que Dios está diciendo, como nos dice a nosotros hoy también. Ustedes saben muy bien, y ya lo han oído decir, que Dios tiene su trono por encima de los cielos y que desde allí Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios extiende los cielos como si fuera un toldo, lo levanta como una carpa para vivir en ella. Y Dios hace a los poderosos de este mundo que desaparezcan como plantas tiernas y sin raíces. Estas plantas se marchitan y se las lleva el huracán. Y yo poniéndome a buscar la lista de los hombres que han impactado en el mundo, busqué a Friedrich Nietzsche cuando dijo que Dios estaba muerto, Carlos Marx, Saddam Hussein, Adolfo Hitler, Mussolini, todos estos nombres de renombres que tuvieron el poderío del mundo. De lo único que se habla de ellos fue de su terquedad de hablar mal de Dios. Todos ellos están muertos y Dios sigue vivo. Nuestro santo nos afirma, con nadie ustedes me pueden comparar. Nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo, levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto?
Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta ninguna de ellas. ¿Cómo tú defines a Dios en tu corazón? ¿Es tan acostumbrado que tú estás a disfrutar de sus medios de gracia que la misma falta de gracia en ti te hace eclipsar lo que Dios ha preparado para ti? Pudiéramos hacer una conferencia que no terminaría para nosotros poder evaluar lo más simple que es la hierba del campo. Pero cuando Dios hablaba, Isaías hablaba aquí de las luminarias, quise traer una pequeña cápsula de lo que nosotros vemos como algo normal todos los días, y es el sol. Nuestra vista está tan corta a las maravillas y los portentos de lo que Dios ha creado, que nosotros vemos la luna cuando sale y vemos el sol cuando sale y los vemos del mismo tamaño los dos. Y cuando entramos a estudiar, nos damos cuenta de que el sol es 400.000 veces más grande que la luna. Y que nosotros vemos la luna y el sol del mismo tamaño porque la luna está cerca de la Tierra y el sol está tan lejos que los comparamos de la misma forma. Y queriendo yo buscar una descripción de la grandeza de Dios, solamente si nosotros no tuviéramos el sol, la tierra se congelaría. Es probable que los seres vivos pudieran existir, algunos temporalmente, los que están acostumbrados a este tipo de clima, pero tarde o temprano morirían. Sin el sol no habría fotosíntesis. La fotosíntesis es lo que mantiene una relación entre el oxígeno y las plantas. Las plantas no pudieran ejercerla, el fotosíntesis, morirían en cuestión de días o de semanas. Y si murieran las plantas, los seres vivos que se alimentan de ellas también acabarían extinguiéndose. Y finalmente también moriríamos nosotros por falta de alimento. Sin el sol, nosotros no tendríamos aire para respirar. ¿En qué afecta el sol? La fotosíntesis tendría mucho que ver también, ya que ese proceso químico produce el dióxido que se compone al carbono o al oxígeno. Sería difícil porque al no tener estos elementos, el aire se pusiera espeso y nuestros pulmones no pudieran respirarlo. Por lo tanto, estamos hablando de que sin las plantas no habría nada que regenerase oxígeno y por lo tanto de la misma forma tampoco sin el sol pudiéramos tener agua potable por el agua estancada. Y nosotros nos levantamos, vemos el sol resplandeciente y ni siquiera decimos: Señor, bendecido sea tu nombre y alabado sea tu nombre. Tú sabes que aún el sol no salga en los días nublados, el sol sigue haciendo su trabajo. ¿De qué tamaño es Dios para ti? Si es el mismo en el cual yo creo, no existe problemas sin solución para Él. Dios hace posible que lo débil se haga fuerte y lo fuerte se haga débil. Dios escoge lo ordinario para hacer su obra extraordinaria. Dios escoge lo despreciado del mundo por la sabiduría humana y poner palabras en su boca para avergonzar a los que se creen ser sabios. Él, ante todo, es el principio y el fin. El verso 31 dice, del 27 al 31, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti?
Yo no estoy parafraseando, yo estoy leyendo la Biblia. Tú sabes o debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Tú debes saber que su inteligencia es más de lo que nosotros imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan, más por fuerte que sean, se cansan. Pero los que confían en el Señor siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y podrán caminar sin fatigarse. Como las águilas, como decía el coro que estábamos cantando. Y cuando Dios está usando esta ilustración del joven que no se fatiga, que no se cansa, que es insaciable, que puede durar 48 horas sin dormir y tiene las mismas energías, Dios dice, de todas formas, yo sí no me canso nunca, y los que esperan en mí tendrán nuevas fuerzas. Hay momentos difíciles en los que quizás tú has sentido que Dios se ha hecho pequeño, que tal vez te ha dejado solo. Sin embargo, Job dice que Él es único y que nadie le va a hacer cambiar. Malaquías dice que Él nunca cambia. Y segunda de Timoteo 2:13 dice que aun si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. ¿De qué tamaño es Dios para ti? Dependiendo del tamaño que tú ves de Dios para ti, así son tus problemas. Si son grandes y sin solución, es porque tú le sirves a un Diosito incapaz de darse cuenta por las circunstancias por las que tú estás pasando. Y Dios se ofende porque dice, ¿no has visto? ¿No has oído? Tus ojos no se han abierto para ver todo lo que yo preparé antes de que tú nacieras, para que tú en esta creación tuvieras todo lo que necesitaras. Entonces, si yo cuido de las aves, que ni tejen ni hilan los lirios del campo, ¿cómo no cuidara de ti? El reto de hoy es que tú mismo te examines para ver de qué tamaño es Dios para ti. ¿Cuáles son las capacidades que tú le das a ese todopoderoso, todo suficiente, que tiene todos los atributos que su creación necesita para que todo funcione bien? Que Dios te llene de esperanzas el día de hoy y que te haga ver que tu condición no está fuera de su conocimiento, que te haga entender que tu proceso está también en su agenda, que te haga ver que tus decisiones, si no han llegado todavía las respuestas, Él te dice que no hagas que tu fe se debilite perdiendo la paciencia y que sigas esperando en Él, porque Él vive y vive por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Después de orar vamos a tener nuestra Santa Cena. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, porque eres poderoso, porque eres grande, porque eres el todo suficiente, porque no hay nada que se compare con tu grandeza. Ay, Señor, por tus infinitas misericordias, yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el cual hay mérito para ti. Señor, que tú pongas hambre en esta congregación por conocer la magnitud de tu poder.
Señor, muchas veces estamos en medio de hoyos porque te sentimos incapaz de extender tu mano y sacarnos de ahí. Yo te ruego por tus grandes misericordias, Padre, porque no tengo a qué recurrir sino a ellas, que tú abras los ojos espirituales de esta iglesia, que tú nos ayudes a ser fiel a ti. El hombre que ha sido tocado por ti, Señor, jamás será igual. Los apóstoles dieron sus vidas porque habían tenido contacto directamente contigo. Y el que te conoce a ti es enemigo del mundo. El que te conoce a ti espera con paciencia. El que te conoce a ti te dice: hágase tu voluntad y no la mía. El que te conoce a ti espera en sumisión, entendiendo que su Padre está pendiente de sus necesidades. Oh Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza y la adoración. Oh Señor, tú eres el Dios verdadero, en donde no necesitas dioses paralelos a ti, porque tú lo cubres todo. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos.